Crónica, historias de vida. La comunicación telefónica con Alicia se ha pospuesto. Un camión se impactó contra un poste en la esquina de su casa y tiró los cables. Ella sigue viviendo en el centro. El confinamiento no permite la proximidad social, así que debo insistir por teléfono. Del otro lado de la línea, escucho una voz ligeramente aguda, de marcha firme y cadencia constante, como una película rodada en una sola toma sin cortes de cámara. Me pone al día, con una nitidez extraordinaria, de los mínimos detalles de una vida de 82 años. Nací en Puebla, en la 4 Norte entre 10 y 12 Poniente. Vivíamos en un departamento de renta de 9 piezas corridas. Una era la sala, otra el comedor, o lo que uno quisiera, además de las recámaras. La única pieza que se diferenciaba era la cocina, de esas antiguas, con braseros corridos forrados de talavera y un depósito de cemento o ladrillo, donde se echaba el carbón. Éramos poquita gente en la ciudad. En la época en que empezaba a leer, recuerdo que íbamos con mi papá a México, y cuando tomábamos la carretera antigua había un letrero que decía, población 100,000 habitantes. Yo estudié en un colegio oficial llamado Josefa Ortiz de Domínguez. Luego nos cambiamos a una casa en la 12 Poniente y 9 Norte, y fui al colegio Mariano Matamoros. Íbamos al Zócalo caminando, todo era caminando. Salíamos a jugar a la calle. La casa en la que vivía tenía 8 departamentos, pero no había niños con quien jugar. A media calle de ahí había una casa muy grande, una vecindad donde vivían muchos niños, y con ellos jugábamos. Nos sentíamos seguros. No pasaban tantos coches. Fíjese que de ahí luego nos íbamos caminando hasta donde está el tren, en la 12 Poniente. Pasábamos por el Parque del Señor de los Trabajos. Ay, si yo le contara. Me decían que era marimacho, pues jugaba con puro niño. Mi mamá me ponía pantalones, pero las niñas siempre usaban vestido. Jugaba al burro, yoyo, canicas, trompo. Pintábamos cuadros en la calle y brincábamos. Brinquitos y brinquitos. ¡Ah! También matatenas, juntando los huesitos de los chabacanos. En ese tiempo se daban mucho. También jugaba con muñecas, pero como estaba solita, me divertían más los juegos de los niños. Un día subimos a la azotea. Estábamos jugando escondidillas y había tinacos de cemento, algunos sin agua. Yo tendría 7 años. Entonces, uno de los chamacos me metió al tinaco y puso la tapa encima. Pasó el tiempo y nadie me encontraba. Terminó el juego. Todos se fueron a sus casas y me dejaron abandonada. Estuve menos de 1 hora, pero se me hizo eterno. Mi mamá salió a buscarme y hasta que me escuchó llorar me encontraron. Después de eso no quería dejarme salir, pero era muy difícil estar en mi casa. La escuela Mariano Matamoros era de niñas y la Repsamen de niños. Cuando me separaron de mi hermano para ir a la primaria, chillaba y chillaba, pues yo quería estar con él. Como lo extrañaba mucho, el primer año lo pasé de noche. Mi profesora era Angelita, una señora grande con vestimenta antigua, canosa y peinado de chongo. Siempre se volteaba a escribir en el pizarrón y hablaba y hablaba. Yo me acostaba en el pupitre con los brazos cruzados y me dormía. No hacía caso. No sé por qué nadie me despertaba. Así me pasé todo el año y pues obviamente reprobé. Me cambiaron de colegio, amenazada con irme al hospicio si no estudiaba. Fue un cambio tremendo. De ser pasiva me volví agresiva. En ese tiempo usábamos tinteros. Imagínese que la niña que tenía delante tenía sus trencitas y yo las metí en el tintero. Teníamos un uniforme marinero con una blusa blanca. Se levantaba la niña y todas las greñitas le iban manchando la espalda. También juntaba cáscaras de naranjas y llevaba ligas. Cuando la maestra estaba de espaldas, le daba ligazos a mis compañeras. Tuve muchos castigos porque hacía yo cosas y cosas. La maestra Guillén me ponía a dar vueltas alrededor del salón hincada. En cuestión de aprendizaje iba bien. Hacía mi tarea despacito para que la letra quedara bonita. Siempre me ponían de ejemplo. Miren el trabajo de su compañera. Yo captaba muy rápido, me aburría y me ponía a hacer travesuras. Fíjese, mandaban llamar a mi mamá no sé cuántas veces, unas por buenas calificaciones y otras por mis travesuras. En segundo año nos enseñaron a tejer. A mí me gustaba tejer de agujas. Me acababa rápido las bolas de estambre y a cada rato iba a comprar otra. Así siguió la vida hasta que terminé la primaria.
Antes de la secundaria, en las vacaciones, le dije a mi papá que quería trabajar, aunque no sabía en qué. Mi papá en ese tiempo era secretario general del sindicato de panaderos. Tenía relación con los dueños de las panaderías. Empecé a trabajar en la primera en Puebla que usaba pinzas para escoger el pan, la pastelería Colón, en la 9 Norte. El dueño le preguntó a mi papá, ¿cómo anda la niña en aritmética? Pues bien. Entonces me dio oportunidad de trabajar en el mostrador, contando pan a la gente. Me quedé todas esas vacaciones trabajando. Me pagaban 150 pesos mensuales. Ese dinero lo ahorré. Pasadas esas vacaciones se puso difícil la situación en mi casa y le dije a mi papá, yo quiero trabajar. Regresé a la panadería y pedí un horario para seguir en la escuela. Iba de 6 a 9 de la mañana. Cuando tenía 15 años, mi papá falleció y me quedé con mi mamá y mis 5 hermanos. Yo soy la mayor y la única mujer. Me seguía un hermano de 13 años y otro de 11. Los más chiquitos tenían 3 años, año y medio y 7 meses. Tuve la idea de aprender inglés. Cada vez que llegaba a la 18 para tomar el camión y pasaba por las tiendas de Onyx y Talavera, veía a muchos norteamericanos y pensaba, si yo pudiera estar aquí para practicar. Un día me detuvo el dueño de una tienda. Yo tendría 18 o 19 años. Me preguntó, ¿tú qué cosa haces? Todos los días pasas por acá. ¿No te gustaría trabajar en mi tienda? Necesito una cajera. Empecé a trabajar allí. Ganaba poco, pero estaba encantada de practicar inglés. Por las tardes tomaba clases de secretaria ejecutiva en inglés y español en una academia en la Reforma. La tienda pertenecía a una familia de mormones. Su contador era un viejito, el cual murió mientras yo terminaba la carrera, así que el dueño me propuso encargarme de la contabilidad. Por esta razón comencé a estudiar contabilidad. También entré a una escuela en la 5 Poniente llamada Sor Juana Inés de la Cruz, donde aprendí decoración de interiores y cocina. Terminado el inglés, seguí con el francés. Conseguí un profesor privado que me daba clases en la iglesia de la Concepción, debido a que él era ayudante de un sacerdote. Todas las tardes tomaba clases en la sacristía. Luego estudié 5 años en la Alianza Francesa, pedí mi beca y casi me voy a Francia, pero en eso me casé. En su época las mujeres no estudiaban tantas cosas. ¿O sí? No era común. Mi mamá me decía que parecía yo de otro tiempo. A mí me gustaba mucho leer, pero no tenía dinero para libros. Así que cuando tomaba el camión para la academia, pasaba antes a la biblioteca Franklin. Tomaba el libro que me interesaba y lo leía en lo que comenzaban las clases. Iba 2 veces a la semana. Estudié también cultura de belleza en la mera esquina del negocio en la 18 Oriente y 5 de Mayo. Había un salón de belleza disponible. Me interesó practicar lo que había aprendido y ganar dinero. Me traspasaron el salón y quise renunciar a la tienda. Cuando le dije al señor que me iba, me sugirió que dejara mis clases y trabajara en el salón por las tardes. La esposa del dueño era norteamericana y cada 6 meses debía viajar a Estados Unidos. Eran una pareja grande y tenían muchas atenciones conmigo. Desde 1955 trabajé con ellos. Para entonces ya era 1962. Pensé que era una suerte tener los 2 trabajos. Contraté a una señora y 2 muchachas para que se hicieran cargo del salón por las mañanas. Todo se me fue dando. Dios me ayudó. Fíjese que en ese tiempo la zona de tolerancia estaba en San Antonio. Eran muchas accesorias. En la puerta se sentaban las señoras en una sillita y todos los señores sabían que ahí estaba ese negocio. Dentro había cuartos y ahí era todo el asunto. Arribita sobre la 5 de Mayo estaba lleno de cantinas y todo ese ambiente nocturno. En las mañanas iban todas las señoras a arreglarse a mi salón. Empezábamos por lavarles la cabeza y desmaquillarlas, porque llegaban sin haber dormido. Se les ponía permanente, tubos, se arreglaban uñas y pies. Eran unos cuentones, pero no pagaban ellas. Unos señores muy elegantes en sus coches tocaban el claxon, preguntaban por la señorita fulana y pagaban la cuenta. Incluso el desayuno, porque junto había un local con jugos y memelas. Así que ellas pedían y lo incluíamos en la cuenta. Ellos ni preguntaban, pagaban y daban propina. Toda la mañana el salón estaba lleno hasta las 2 de la tarde. Fue una época buenísima. Imagínese, con los ingresos de ese salón me compré mi primer coche, uno chiquito y usado. No le cuento las conversaciones,
Yo no sabía qué meterme en los oídos. De vivir mi ambiente de familia, de un día a otro tuve que atender a gente que hablaba con ajos y cebollas. Con el tiempo me acostumbré. Llegó un momento en que ya no me importaba. Se ponían a platicar entre ellas cosas que nunca imaginé que ocurrieran. ¡Terribles! Para ellas era normal. Les preguntaban a las muchachas que las peinaban, ¿tú qué harías? Pasados 2 años, los dueños de la tienda tuvieron que regresar a Estados Unidos. Así que me la dejaron en renta por 5 años. Tuve mucha zozobra, pero decidí aceptar. A los 3 años, el dueño quiso deshacer el contrato porque quería vender la casa. Yo tenía ahorros, pero no me alcanzaba para pagar lo que pedían. En ese tiempo tenía 25 años y todo lo decidía sola. Finalmente, contrayendo deudas y usando todos mis ahorros, compré la casa en un lapso de 6 meses. Por primera vez dejé de trabajar para el dueño. Traspasé el salón y me dediqué totalmente a la tienda. Las devaluaciones afectaron el comercio con Estados Unidos. Así que busqué la manera de exportar a Europa. Echeverría quería expandir mercados y a través de comercio exterior me invitaron a una feria en Holanda. Y afortunadamente fue todo un éxito. Mi esposo y yo volvimos con muchísimos pedidos, tanto que contraté a unos 60 artesanos para surtirlos. Pero al cabo de los años y demás devaluaciones, se hizo imposible exportar. Ese negocio terminó y nos quedamos con una bodega repleta de mercancía. Luego de altas y bajas, le dije a mi marido, tenemos que buscar otra cosa, porque vamos a gastarnos todo lo ahorrado en seguir manteniendo la tienda. Fue cuando nos metimos a la Talavera. El señor Aguilar era dueño de la tienda de enfrente y de un tallercito. No le interesaba respetar un horario porque vendía bien, abría a la hora que quería. Entonces acordamos que me dejara mercancía para venderla y no hacer esperar a sus clientes. Le ganábamos poquito, pero el negocio creció y tuvimos que buscar. Tiempo después, hicimos nuestro taller en una casa del siglo XVIII que tuvimos que remodelar. Ahora mis hijos son los que se hacen cargo. Yo, desde que mi marido se murió, hace algunos años, ya no regresé a la tienda. Me quedé tan triste que ya no quise. Pienso que debí dejar de trabajar antes y disfrutar más de la vida con mi esposo.